El tema del uso de los datos biométricos tiene muchas aristas, es súper interesante y a lo mejor muchos estamos familiarizados aquí en esta frontera porque pues cuando sacamos la visa, por ejemplo, pues a muchos cuando nos renuevan dicen, no, ya nada más vas a dejar tus datos biométricos y te llega por correo, ¿no? Y ya ni siquiera vamos a entrevista cuando es renovación y hemos cumplido con todo lo que marca pues, lo que dice la autoridad norteamericana. Pero punto y aparte, últimamente se ha hablado mucho acerca de esto en tanto a una iniciativa en México, una iniciativa de nuestros legisladores para que la Secretaría de Gobernación controle los datos biométricos. ¿Qué significa esto? Y la pregunta que se ha hecho mucho, ¿representa algún riesgo? ¿Representa alguna vulnerabilidad? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde es malo? Vamos a hablar con una experta en este tema y le agradezco enormemente que nos tome la llamada y me refiero a Grecia Macías, abogada de Red, es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, cuenta con experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ha colaborado con la Suprema Corte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Sus áreas de investigación e incidencia son libertad de expresión en línea, violencia digital, vigilancia biométrica en el espacio público y temas como la desigualdad de los algoritmos también en ese mundo digital. Grecia, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, podríamos irnos al principio, antes de hablar de si representa o no un riesgo el uso de los datos biométricos por el gobierno federal a través de la Segov. ¿De qué hablamos cuando dicen nos van a tomar los datos biométricos y van a estar en una base de datos? ¿Y qué representan desde la perspectiva más amplia, Grecia? Bueno, los datos biométricos son todos aquellos datos que están íntimamente relacionados con nuestro cuerpo o nuestra corporalidad. Esto tiene que ver, por ejemplo, incluso también con la forma en la que caminamos, nuestra voz, el ADN, el marco de nuestra cara, la huella digital, el iris de nuestros ojos, demás, ¿no? Entonces, su por su naturaleza es muy difícil que estén separados de las personas, ¿no? Y también es mucho más fácil identificar, si son usados correctamente, si hay las tecnologías correctas para eso, es más fácil supuestamente identificar a las personas con esos datos, ¿no? Entonces, estos datos han sido categorizados como sensibles también por el relator especial de privacidad de Naciones Unidas y también por el Comité de Derechos Humanos, por las graves implicaciones que tiene en caso de que se haga un mal uso de ellos también, ¿no? Esto es, por ejemplo, si vulneran estas bases de datos donde tienen guardadas estos datos, pues es muy difícil, los daños pueden ser casi irreparables, porque pues es muy difícil, a diferencia de una contraseña, cambiar estos datos, ¿no? Es mucho más difícil o casi imposible hacerlo. Sí, porque estamos hablando de lo más íntimo y pues que no se puede cambiar de nuestra persona, como bien lo acabas de explicar, Grecia. Ahora, ¿qué hay respecto al tema de que estos datos biométricos los controle, por ejemplo, en el caso de México, se controlan a través de la Secretaría de Gobernación? ¿Hay tú que ves como experta en el tema en función de, pues también de la manera en la que opera nuestro país desde el punto de vista de la administración pública? Claro, o sea, principalmente hay que mencionar que, bueno, ya hay otras dependencias que usan datos que tienen sus bases de datos en donde recopilan biométricos, por ejemplo, Hacienda, o en algunos casos, como mencionabas al principio, también la Secretaría de Relaciones Exteriores está implementando un pasaporte biométrico, que también tienen sus problemas, pero la diferencia es que no comparten o no está abierto a que estos datos se hagan transferencias entre autoridades. La iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados establece lo contrario. Establece un nuevo mecanismo de cómo una nueva como base de datos que va a unificar los registros civiles de todo el país. O sea, va a como recolectar las inscripciones que se dan a los registros civiles en el país en una base de datos
que va a ser controlada por la Secretaría y administrada por la Secretaría de Gobernación. Para registrar actos en el registro civil, valga la redundancia, lo que se necesita es llenar un formato según esta nueva ley, bueno, que está aprobada según una iniciativa, donde te piden, aparte de datos como nombre, domicilio, estado civil y demás, también te piden registrar tus datos biométricos. Y la gran pregunta es, ¿por qué quieren, para qué necesidad es de tener estos datos biométricos? Y hay que recordar que el registro civil, ahí se inscriben actos desde el nacimiento, adopción de hijos, para personas que quieren realizar una anotación en tu acta de nacimiento para que corresponda con su identidad de género, de funciones, matrimonios, todos, ¿no? Entonces la duda justo es por qué esta insistencia del gobierno en querer tener los datos biométricos de todas estas personas en una base de datos centralizada. Y pareciera ser que es el preámbulo para otra iniciativa, que es la cédula de identidad biométrica, digital, pero pues realmente quieren hacerla con datos biométricos y hacer una nueva, por así decirlo, una nueva credencial de identidad, que es una iniciativa que viene arrastrándose también desde hace rato, pero es bastante peligrosa porque, pues, como mencionaba, los datos biométricos son datos muy sensibles y en especial su uso es bastante peligroso, desde cuando no funcionan, porque también este tipo de tecnologías tiende a fallar con grupos vulnerables como personas racializadas, como personas de disidencias exogenéricas, como cuando funcionan, porque también son usadas para identificar constantemente a por ejemplo, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos. Claro. Entonces, es bastante peligroso que aparte la Secretaría de Gobernación lo tenga centralizado y dentro de la iniciativa establezca que le pueda hacer esta transferencia de datos a cualquier entidad pública, a cualquier entidad gubernamental, privada y financiera, sin ninguna especie de control o registro. Claro. Y fíjate que a lo mejor me voy a ir a algo muy superficial, pero hablando del tema de la seguridad de las bases de datos, desde el punto de vista de la historia de nuestros gobiernos, que pues hemos visto cuántas veces se lo han robado, los han vendido, qué sé yo. Pues yo me preguntaba, oye, pues si tienen nuestras bases de datos biométricos, pues qué fácil va a ser que me vacíen, por ejemplo, mi cuenta bancaria. Digo, creo que es mucho más importante lo que acabas de plantear, de que pudieran estar vulnerables los activistas, los defensores de derechos humanos, los periodistas, sin duda. Pero también me viene esa otra pregunta, o sea, nos podría poner de no tener sistemas, pero específicamente seguros para ese tipo de información, en una vulnerabilidad tremenda, según me dice el sentido común, Grecia. Uh-huh. Como bien dices, también eso, dentro de los daños irreparables que puede suceder, es el robo de identidad o el fraude quizás con este tipo de datos para que otros agentes maliciosos aparenten ser otras personas, ¿no? Y la verdad es que con el tema de datos biométricos, justo como que lo que siempre preguntamos es ¿para qué lo quieres, no? O sea, ¿cuál es la finalidad de usar estos datos sumamente sensibles, sumamente peligrosos en caso de que en caso de que caiga como en malas manos y demás? Realmente es que no hay una finalidad, solo ha habido una como tendencia a usar más estos datos a partir de esta falsa creencia de que es mucho más sencilla o más fácil de usar, pero pues lo que yo realmente digo es como, más fácil de usar a cambio de qué, ¿no? O sea, estamos cambiando la comodidad de no usar una contraseña porque el potencial riesgo de que nos roben nuestra identidad, nos roben, por mencionas, activos en el banco, porque los bancos también están usando datos biométricos lamentablemente, o incluso también ser víctima de vigilancia ilegal por parte de tanto del Estado o de otras personas en las que pueda caer este tipo de información. Sin duda. Oye, y hay un tema que nos tocó por ahí ver hace un par de años, si no me equivoco fue en Estados Unidos, relacionado con los datos biométricos, en las que hubo un reclamo en los que dijeron, pues prácticamente esta tecnología basada en inteligencia artificial para reconocer datos biométricos,
pues es racista. Así le decían, pero ¿por qué le decían así? Porque hay un margen de error bastante importante, según tengo entendido, Grecia, em, Ujú. que se genera dependiendo del color de nuestra piel, lo cual también pues genera muchas dudas, ¿no? Sí, totalmente. Precisamente algo que mencionaba hace un momento sobre cómo este tipo de tecnologías que tratan datos biométricos fallan mucho, desproporcionadamente en personas racializadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, con cámaras con tecnología de reconocimiento facial, precisamente ha habido ya varias personas afroamericanas, creo que hasta ahorita van 6, 7, que han sido acusadas de delitos que no cometieron solo porque el algoritmo de el sistema automatizado o el algoritmo de esta tecnología de reconocimiento facial se equivocó, identificó y confunde a las personas racializadas porque tienen un sesgo racista, porque muchas veces se traslada de tanto las personas que programan este tipo de herramientas como también las bases de datos que usan, ¿no? Entonces es muy difícil poder implementar este tipo de herramientas sin que haya un efecto racista incluso en este tipo de casos. Y ahí pues dicen que es alguien que no es, pero también como dices en un ensayo que me tocó leer ayer justamente en preparativo de esta entrevista a Grecia, la otra parte, ¿qué pasa cuando esta tecnología dice que no soy quien sí soy? Entonces están como las dos vertientes. Grecia, lamentablemente se nos acaba el tiempo, te pediría para cerrar un mensaje final. Es decir, en función de todo este tema que es tan complejo y te agradezco mucho este tiempo para acercarnos a él y entenderlo un poquito más. ¿Cuál es el mensaje con el que nos debemos de quedar en este momento la ciudadanía? Insisto, en el contexto de que es bastante complejito el entenderlo a fondo, ¿no? Sí, creo que lo más importante es recordar que esos datos biométricos son muy importantes. Es información sensible no que siempre hay que tener esta mirada crítica hacia por qué y para qué lo quieren usar distintas entidades, tanto por parte del gobierno como privadas, y pues cuestionar este tipo de iniciativas y pues también llamar al Senado, que ahorita es donde pasó la iniciativa, este dictamen de ley, y llamar al Senado para que no apruebe esta iniciativa que puede poner en riesgo los derechos humanos y la seguridad de toda la población. Grecia, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Que tengas un excelente jueves. Buenos días. Muchas gracias, igualmente, buenos días. Es Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, experta en estos temas de libertad de expresión en línea, violencia digital, vigilancia biométrica en el espacio público, la desigualdad de los algoritmos, entre otras cosas, por supuesto, el derecho en esta materia, derecho constitucional, derechos y demás, pues poniendo en perspectiva esta iniciativa que ya hablaron los diputados federales respecto a que sea la SEGOV la que controla los datos biométricos de los mexicanos y si esto representaría o no un peligro.